también voy a nominar a Fernando Chapi de Misterio Infinito Perú y a Juanjo de Libera el Misterio. Así que ya sabéis, os mandaré las preguntas y a ver si las respondéis. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues como ya vieron, Alejandro Merino de El Árbol Rojo me ha tagueado, me ha nominado en el tag del misterio. Así que voy a responder algunas preguntas que son las que vienen en este tag. Tiempo que no hacía uno. Primero, ¿qué piensas de la persona que te ha nominado? Bueno, ¿qué pienso de Alejandro? La primera vez que lo escuché fue en el podcast del cual él formaba o forma parte, la verdad no lo sé, me gustaría que continúen grabando, que es Límites de la Realidad, que realmente me parece, de hecho se de paso, que es uno de los podcasts de misterio que tiene de las mejores intros, las mejores músicas realmente. Bueno, la cuestión es que cuando lo escuché me sorprendió gratamente porque dije, bueno, es una persona que se nota que tiene un vasto dominio de multitud de temas, porque bueno, a él se le puede hablar de, por ejemplo, de historia, ya sea de la historia oficial como de la historia, digámoslo así, más alternativa. Se le puede hablar de arqueología, se le puede hablar de religión, hasta de lingüística y de muchos otros temas, y siempre va a tener una respuesta acertada, una respuesta novedosa, ¿no? Proveyéndonos de datos que quizá nosotros difícilmente podíamos saber, a menos que nos embarquemos en una investigación profunda. Así que de ese punto de vista, esa es la primera impresión que tuve. Después, cuando ya hemos estado conversando, tanto en que hemos hecho directos, conversando por WhatsApp, me parece una gran persona, realmente no solo un muy buen investigador, sino también una persona de esas que si yo estuviera allá en Málaga o él estuviera aquí en Perú, definitivamente muchas veces iríamos por ahí por unos sanguchitos, unas copas y tendríamos conversaciones de horas verdaderamente. Un gustazo poder conocer a Alejandro. Segunda pregunta, ¿qué objeto maldito te gustaría custodiar? Bueno, yo creo que a mí lo maldito no me gusta. Sé que hay objetos que tienen un historial bastante oscuro, bastante escabroso, ¿no? Pero primero que no sé mucho de esos temas, son temas que no suelo tratar ni investigar, pero aquí en Perú, por ejemplo, se habla mucho del asunto de los objetos sacados de entierros prehispánicos, ¿no? Los que le llaman los huacos, es decir, las cerámicas, todo eso. Hay personas que también, sobre todo en las provincias, tienen dentro de su casa, digamos, un hueso, un cráneo, algo así que lo hayan encontrado en un contexto quizá arqueológico mientras expandían las tierras de cultivo, etcétera, y lo guardan. Y son muchas las historias que se cuentan, que algunos son protectores que de la casa o de la persona, que tienes que ponerle su velita y todo esto, y en otros casos realmente causan tantos problemas que lo vuelven a dejar donde lo encontraron o se deshacen de eso, ¿no? Entonces, como a mí no me gusta, aparte que tener material arqueológico no es algo muy legal que digamos, la verdad que no me provoca jugármela a ¿será bueno o será malo el ente que se esconde tras ese objeto? Prefiero ahí nomás la duda y no tenerlo. Objetos bendecidos sí me gustaría tener. Me gustaría tener de repente, hay reliquias cristianas, ¿no? Que dice que han sido verdaderamente parte no sé, de la cruz de Cristo o del Titulus, o que han sido, no sé, trozos del manto de algún santo. Ese tipo de cositas me gustan porque en general a mí me gustan las antigüedades. No estoy hablando con esto, por supuesto, de esas farsas que hacen en ciertas iglesias evangélicas donde te dicen, y ahora vamos a traer el barro del río Jordán. No, esas son tonterías, por no decir otra palabra más fuerte. Tercera pregunta, en tus investigaciones, ¿cuál es el testimonio que más te ha impactado? Pues les diré que el testimonio que más me ha impactado ni siquiera fue en una investigación, porque a veces el misterio te lo encuentras dentro de tu propio núcleo familiar o dentro de tu grupo de amigos cercanos. Así que fue un testimonio en realidad de mi abuelo paterno. Alguna vez ya lo he contado también en el canal. Resulta que en una ocasión, hace varios años atrás, yo llegué a visitar, era un verano, era un enero, a mi familia en la ciudad de Tacna, que tenían pues unos campos, una casa en un área rural. Y entonces mi abuelo me dice, primero me lo dijo mi tío, su hijo, que había estado mi abuelo viendo durante un par de noches seguidas un objeto que bajaba y subía encima de la parte más alejada de los viñedos y también de la parte que tenía viñas y tenían también olivos, ¿no? Entonces por ahí
y como que subía, bajaba y después era como que se perdía entre los viñedos, todo eso, o en algún lugar, ¿no? Por ahí. Y al comienzo no le presté tanta atención hasta que lo escuché de boca de mi abuelo. Mi abuelo se refería a eso como un lucerito. Y yo le hice que repita la historia un par de veces y ya me imaginé que algo raro estaba ocurriendo. Así que a esa noche me quedé despierto hasta la madrugada y observé con mis propios ojos que se trataba de una luz. Se trataba de una lucecita, no como que fuese el planeta Venus, pero no es como dicen algunos por ahí escépticos, es que parece que se mueve porque el planeta se mueve y la bóveda celeste no, pues no, pues pedazos de, porque esto no se movía, digamos, con las demás esferas celestes, con los, ya sean planetas, estrellas, no, sino que se movía hacia arriba, hacia abajo, y era un movimiento rápido, era un movimiento que realmente lo observaba sin necesidad de que, como dicen, que tienes la vista cansada, no, se veía así, y hasta que bajó, y incluso llegó un momento a iluminar los campos de cultivo. Y cuando yo fui después a ver qué había en ese lugar, me encuentro con que había una parte donde no estaban creciendo las plantas y estaba digamos, la tierra extrañamente reseca e incluso parecía como si hubiesen quemado algo encima. Eso fue digamos, un testimonio, inició como un testimonio de mi propio abuelo que a mí me impresionó muchísimo, ¿no? Porque él era una persona a la que no era que le interesasen estos temas, una persona dedicada a la agricultura, full trabajo, entonces no había de que lo pudo haber inventado ni nada de eso. Después, la pregunta número 4. ¿Cuál es el caso o enigma que más te ha obsesionado? Más que un caso o enigma, yo diría que es un tema. A mí algo que me ha realmente obsesionado es, por decirlo así, es el tema del origen, más que de los orígenes de cómo fue el cristianismo en sus inicios. Esto no solo por un tema de investigación del misterio, sino es un viaje personal para mí. Yo estoy convencido de la autenticidad de la figura de Jesús. Creo que el que conozca mi canal sabe en qué creo más o menos y que considero a Jesús como el Hijo de Dios y como el soberano de este universo. Y justamente por esa fascinación que yo ya tenía incluso con 12 o 13 años de edad, siempre quería saber, pero bueno, la Iglesia Católica dice que ellos son el cristianismo original, de ahí descubrí que existía la Iglesia Ortodoxa, las iglesias orientales, monofisitas, estaban los evangélicos diciendo que ellos habían restituido el cristianismo original, algunas sectas por ahí, y bueno, y todo eso, ¿no? Y yo siempre trataba pues de encontrar libros, encontrar alguna información que me pudiese indicar de la existencia quizá aislada, no sé, detrás de unas montañas, en un desierto, de algún grupo residual, aunque sea, de cristianismo que hubiese permanecido inmutable, por decirlo así. No sé si en el norte de África, en un país árabe, en fin, desde los inicios del cristianismo propiamente dicho, ¿no? De la era cristiana. Esa ha sido una de mis grandes cosas que me han obsesionado. Lo otro también relacionado a lo espiritual es el tema de los milagros y los hechos milagrosos o las apariciones en un contexto religioso, principalmente cristiano, ¿no? ¿Cuál es la inteligencia que se mueve detrás de esto? Por ejemplo, hace poco leía sobre una zona en Lima que se llama Pampa de Amancaes, donde antes, en la época del periodo español, inicios de la República, se hacían grandes fiestas cuando salían estas flores, y bueno, era todo un acontecimiento, ¿no? A nivel de la ciudad. Y que ahí pues hay una iglesia que data también del periodo español, y dicen que se fundó porque una jovencita vio a un personaje extrañamente vestido y de ahí encontró una imagen de Jesús de Nazaret y lo reconoció como el personaje que había visto y se fundó la iglesia. Y hay un montón de casos de este tipo, e incluso hasta ahora, sobre todo en los lugares, digamos, más apartados, de gente que ve seres luminosos o cosas así, o extrañamente vestidos, y los identifica como ángeles, o como Jesús, o como la Virgen, o como el santo tal. Entonces yo quisiera saber qué inteligencia se mueve detrás de eso y qué es lo que persigue. Ya, la pregunta 5, una anécdota del mundo del misterio. Más que una anécdota, es un hecho curioso respecto a mí. Y es que no me gustan, por ejemplo, las películas de terror. No las aguanto, o sea, no pasa nada.
Y esto ha ocasionado que algunas amistades, mi novia, en fin, en ocasiones me hayan dicho, oye, vamos a ver una película. Bueno, acá no hay problema. Y a propósito, se han elegido la película de terror solamente para ver mis reacciones. Que dicen que los momentos en los que ya por la música que te ponen se olía como que yo iba a estar como en guardia, dicen que yo miraba hacia abajo, no miraba directamente a la pantalla, o en una ocasión por ahí me jugaron una broma en el momento que parecía el fantasma o algo así, y yo pegué un grito de conch, bueno, una cosa así, ya imagínense todo el cine percatándose de la mentada de madre que lancé, ¿no? Eso, y algunos me dicen, la gente que erradamente cree que misterio y terror son lo mismo, incluso lo mezclan, que para mí es una estupidez. Eh, Me dicen que, pero ¿cómo te gusta que lo paranormal, pero que el fenómeno ovni, si no toleras? O sea, es que no se trata de eso, porque para mí este es un tema de investigación, no es como algunas personas equiparan estos temas a contar un cuento de terror y, ay, qué miedo, qué bacán, estamos viendo un capítulo más de Le temes a la oscuridad. No, no es eso. Eso sería más que una anécdota, un hecho curioso. La pregunta 6: ¿cuál es el misterio que te encantaría resolver? El misterio que me encantaría resolver es el misterio de la fe, de la espiritualidad. ¿Cómo es que esto surgió prácticamente en todas las culturas del mundo, de una u otra manera, pero todos terminaron creyendo en un ser superior, que reúne más o menos las mismas características, aun con sus matices, ¿no? O sea, como si todo proviniera de una misma raíz. O sea, ¿cómo les explico? Claro, podemos entender que el cristianismo, el judaísmo y el islam son religiones que te hablan de un Dios misericordioso y todo ello, independientemente de que después la rieguen, pero cómo es que este concepto también subyace en otras culturas que no es que hayan tenido ese mismo origen, por así decirlo, como las religiones abrámicas. Entonces a mí, y también símbolos que aparecen en distintas culturas y están relacionados hacia conceptos espirituales siempre, ¿no? La creencia en la trascendencia del alma después de la muerte, o como yo leí una vez en un libro, creo que fue en Caballo de Troya, de por qué los seres humanos cuando nos pasa algo increíble siempre tenemos la mirada siempre tenemos la tendencia a mirar hacia el cielo, ¿no? O sea, es esa llamada interior que te hace buscar lo trascendente, que te hace buscar a Dios o a los dioses, ya si alguien es politeísta por ahí. Eso. Después la pregunta 7 es, en mi opinión, ¿qué hay que hacer en una investigación y qué nunca hay que hacer? Yo lo que creo que tenemos que hacer en las investigaciones, sobre todo, es prestarle mucha atención, no solo por decir, si vamos a ir a un lugar donde hay unos petroglifos interesantes que parecen mostrar seres sospechosos, no solamente centrarnos en eso, sino que si hay una población cercana, hay gente que haya llegado antes, si podemos encontrarlos y si están prestos a hablar, escuchar qué tienen que decir. No necesariamente para que eso influya en nuestra interpretación, sino para saber si hay fenómenos conexos a esto, ¿no? O sea, si no son simplemente que están ahí las piedras, sino, por ejemplo, hay lugares como Toro Muerto en Arequipa, o los petroglifos de Micuya en Tacna, o muchos otros lugares, incluso Checta, en los que han habido cerca o en el lugar avistamientos ovni, circunstancias extrañas, ¿no? Por así decirlo, que lindan lo paranormal o bueno, en fin. Y la gente, digamos que tiene esas vivencias y digamos que pueden ser las piezas del rompecabezas para darnos cuenta que estamos ante lo que se llama una zona ventana, ¿no? Una especie de zona donde es como si la realidad se alterase y no solamente pasa un tipo de fenómeno, sino que estos vienen en pack, vienen en combo, ¿no? O sea, hay de todo. De ahí ya podemos empezar a especular, pero yo creo que eso hay que hacer, prestarle mucha atención a lo que dicen los testigos o los lugareños. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer está relacionado también con eso. Lo que no hay que hacer es creer todo al 100%, sino tomar lo bueno y desechar lo malo. Y siempre mantener la cordialidad, siempre recordar que la persona que te está contando algo está tomándose de su tiempo para que tú lo escuches y está brindándote la confianza. Por ejemplo, yo he escuchado a gente que dice que ha sido contactada, que dice que ha visto la nave tal o que se han contactado del planeta tal,
Y a veces, sinceramente, porque tampoco es que uno sea un magufo, un crédulo que esté, sí, 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 me lo dice, viste la lucecita, sí, 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 te creo 100% real o fake. No, sino que si me dan digamos, me han dado algunos datos incluso que me parecen risibles en algunos casos, me parecen hasta tontos, me parecen como que esto o me está engañando o lo han engañado. Eso que se le apareció lo engañó, que es una de las cosas que estoy seguro, que no hay que creerles mucho a los supuestos extraterrestres porque ellos también te engañan, no son angelitos del Señor. Y él se la ha creído, ¿no? Pero qué tontería es esta. Pero no voy a cortarle su diálogo, ni lo voy a ofender, ni le voy a decir, sabes que esto me parece tirado de los cabellos. Simplemente lo escucho. Tampoco puedo ser hipócrita de decirle te creo al 100%, pero al menos le diré gracias por tu tiempo y de hecho tomaré apunte porque servirá después para la investigación cuando continúe. Ahora, pregunta 8. ¿Qué libro puedes recomendar? Yo creo que la respuesta a esta pregunta pues pasa por libro de qué. Por ejemplo, a mí me traen bastantes temas. Si se trata de cuestiones, por ejemplo, hace poquito subí los 2 videos de la charla que tuve con Alejandro Merino sobre este asunto tan incómodo para muchos de la leyenda negra antihispánica, ¿no? Y cómo se difundió en Andalucía y en Hispanoamérica. Si vamos a hablar de esos temas de la historia que nos la manipulan y todo, uno de los libros que lamentablemente lo dejé en Lima, como casi todos, es La guía políticamente incorrecta del Islam y de las cruzadas de Robert Spencer. Un libro cremita, con un guerrero en su portada, que bueno, digamos que es un manual básicamente para que te familiarices con que la historia que te cuentan los progres de que, por ejemplo, Al-Andalus fue un paraíso multicultural en el cual los musulmanes se abrazaban con los cristianos y estos con los judíos, que después llegaron los malditos católicos a bajarse todo ese Edén, ¿no? Que eso es una mentira. O también te menciona pues otras bellezas, dicho con sarcasmo, que hicieron los musulmanes de ayer y de hoy alrededor del mundo y que bueno, que contradicen el discurso multicultural progre que sobre todo en Europa está infectándolo todo, ¿no? También me gustan los libros que tienen que ver, por ejemplo, con asuntos de viajes, pero los libros a la antigua, no los de ahora que son prácticamente guías de turismo, los 3 restaurantes 5 estrellas, no, esas son tonterías. A mí me gustan los libros, por ejemplo, Por tierras de indios, de Tibor Sekel. Me gusta ir mucho a las librerías de segunda mano, que tienen libros de 50, 60, 70 años. Y sobre hice incluso un video titulado, si no me equivoco, 3 leyendas de los Carayás, que lo saqué de ahí. Y es que es un libro de viajes, es uno de esos exploradores, creo que uno de los últimos exploradores a la antigua, pero que él se encuentra con esta tribu en la selva de Brasil y entre muchas cosas de las que les cuentan están unas leyendas sobre una estrella, Daina Hakan, si no me equivoco se llama el personaje, una estrella que baja, ellos lo interpretaron como el planeta Venus, y este personaje bueno, que después vemos un personaje barbado, blanco, incluso enseña la agricultura, se une con una de las mujeres del pueblo, ya ustedes ya entienden a qué voy, ¿no? Estas historias de los dioses civilizadores que incluso las encontró este investigador en medio de la selva. Y yo no hubiera llegado a ella si no hubiese sido por un libro que no es que sea un libro de misterio, sino un libro de viajes. También si vamos a hablar de temas como el de los viajes en el tiempo, me gustó mucho el libro de Antonio Rivera En el túnel del tiempo, donde tiene, por ejemplo, una serie de leyendas que han quedado en el folclore de distintos países que ya nos hablan sobre estos casos, además, por supuesto, de casos mucho más recientes, ¿no? Después también me ha interesado el tema de los evangelios apócrifos. Edmundo González Blanco, Antonio Piñero tiene un libro, por ejemplo, Antonio Piñero, un libro que se llama, si no me equivoco, Todos los Evangelios, que no lo tengo, pero lo encontré en una biblioteca y muy muy bueno para todos los que, como a mí también desde los 12, 13 años, que había una página hasta ahora que se llama escrituras.tripo.com, donde también he recopilado muchos de estos. Realmente es algo fascinante, ¿no? En esta búsqueda que ya les dije que yo tengo de si queda algo del cristianismo original. Y bueno, también me gustan mucho los libros un poco más clasicones, ¿no? Aquí en Perú un libro clasicón es el Yo visité Ganímedes, ya entrando al tema ovni, el Yo visité Ganímedes de Josip Ibrahim, que algunos dicen que es verdadero, otros dicen que es falso, pero a mí me encanta hasta ahora, ese libro me marcó.
También me gustan, como digo, libros más clasicones como El libro de los condenados de Charles Fort, ¿no? que tanto habrá marcado que bueno, la historia de la recolección primero y la investigación después de los fenómenos extraños, anómalos, que ahora los conocemos como hechos fortianos. Está en PDF en internet, pero yo no lo tengo tampoco en físico, yo lo descargué de internet y lo leí. Buenísimo. Un libro que ya tiene algo de 100 años más o menos, si no me equivoco. Y por supuesto los libros de las colecciones de Plaza y Janés de hace varias décadas atrás, las colecciones Otros Mundos y Realismo Fantástico, entre las cuales, por ejemplo, de las que logré comprar está El viaje interrumpido de John Fuller, que es el que tiene que ver con el matrimonio de Barney y Betty Hill, ¿no? Supuestamente el primer caso de abducción estudiado en los Estados Unidos, con hipnosis regresiva y todo eso. Libros de Charles Berlitz, como El Arca de Noé, y Misterios de los Mundos Olvidados, que también ese no lo tengo, creo, ese lo tengo por la editorial Bruguera, una edición de bolsillo también como de los 80, algo así, también lo tengo en Lima, y por supuesto para mí un gran autor, Peter Colosimo, ¿no? Con esos títulos, No es terrestre y El planeta incógnito, que es lo que me gusta de estos autores del ayer, como quien diría, que quizá la tenía más clara que ahora. Ahora vemos que el planeta, bueno, mejor dicho, vemos los misterios del planeta en cuanto a lo paranormal, al fenómeno ovni, al viajes en el tiempo, compartimentos estancos. Pero en estos tiempos cuando te ofrecían era como un auténtico manual en el cual te hablaban quizá poquito, pero de todo te tocaban. Y eso creo que es lo que está más cerca de la realidad de las cosas, que no es que existe que el fenómeno aumentó, sino que a veces todo está al parecer relacionado, es parte de un mismo corte en la realidad, por así decirlo. Y ya para ir a un tema de uno de mis autores favoritos, por aquí por ejemplo lo tengo, para quien le guste así esas investigaciones de campo en el cual se persigue al extraterrestre, este tema, Ricky B. de JJ Benítez. Tanto me gustará que fue uno de los poquísimos libros que me traje ahora en mi viaje al otro lado del país. Si vamos a hablar de literatura espiritual, finalmente, bueno, entre los libros antiguos, mi tío ahí en Lima tiene la colección completa de Año Cristiano, de Juan Cruzet, que es más o menos como la original del siglo XVIII, será, pero él la tiene una versión del siglo XIX, más o menos de 1860-70. Por eso les digo, muchachos, ustedes pueden ir y comprar libros de segunda, no los miren con desdén, son joyas, eso no lo van a encontrar en internet, porque ahora la gente está con que no, la inmediatez, el resumen, en serio, es una recomendación de corazón. Bueno, en este libro Año Cristiano básicamente son como las vidas de los santos y todo eso, y hay también hechos misteriosos. Pasemos a otra pregunta. Pregunta 9. Cuenta alguna experiencia paranormal que hayas tenido. Bueno, voy a contar una que durante mucho tiempo tuve mis reparos en contarla, porque cada vez que intentaba hacerlo ocurrían cosas extrañas. Así que a tal punto que con la persona con la que nos pasó esto, pues decidimos que mejor era no contarla. La voy a contar, pero resumida y bastante superficialmente. Bueno, habíamos ido en un viaje de un curso de la universidad a un sitio en la Sierra de Lima. No le voy a decir cuál tampoco. La cuestión es que eh, estábamos haciendo una especie de exploración. Había un lugar donde se encontraba una iglesia abandonada y ahí nos quedamos pues con una amiga que llevaba el curso conmigo. Y al final nos retrasamos y el resto de la gente se había ido. Y esta amiga pues era atea y toda la cuestión, así que se empezó a tomar fotos un poco burlonas en el altar y en los restos de esta iglesia, digamos que estaba ya semi destruida. Yo le dije que no lo hiciera, tuvo un mal presentimiento, igual, bueno, ya nos retiramos y nos dimos con la sorpresa que efectivamente, que la gente del curso estaba mucho más allá. La cuestión es que no encontrábamos el camino. Y era raro porque solo había un camino. De pronto vemos como un cruce. Y decidimos ir por el del lado izquierdo porque parecía que era el que bajaba. A partir de acá la cosa empezó a ponerse rara. Sentíamos el ambiente pesado. Incluso en un momento sentíamos como si alguien estuviera yendo cerca a nosotros, ¿no? Como si nos estuvieran siguiendo. Pero volteábamos y no había nadie. Y era algo recto, o sea, no era que se pudieran esconder. Hasta que en un momento es como que pasan dos individuos, entre comillas, de baja estatura. No se les veía la cara porque tenían un sombrero de ala ancha y como si a propósito lo tenían así, iban y nos pasaron por un lado. Ni nos prestaron atención como si no existiéramos. Ocurrieron otras cosas raras, los celulares se apagaron, no había forma de prenderlos, a pesar que ambos estaban cargados.
Vimos que nuestros compañeros estaban en la parte alta pasando, pegamos unos gritos, dicen que nunca nos vieron. Y lo más raro de todo es que nosotros llegamos después, yo iba orando, eso sí mentalmente, porque ya habían otras cosas raras que pasaban. Y incluso escuchábamos como si hubiera animales, ganado por ahí, pero la verdad que por ahí no había nada, era un camino medio de un cerro. Y encontramos como que una parte del camino se cortaba y había que saltar y había un camino más grande, que era el camino verdadero. Después nos enteramos que decían que en el lugar que nosotros habíamos estado, que nunca nos escucharon, que nunca nos vieron y que no había manera que por ahí pudieran pasar esos dos individuos que vimos porque era una zona totalmente deshabitada y porque además no había camino alguno, no había encrucijada, eso no existía. Eh, Cuando tratamos de contar esto a otras personas, siempre pasaban cosas. El carro daba un frenazo, bueno, cosas en fin raras, que llegamos a la conclusión de que era como si algo no quisiera que lo contásemos. Por eso yo lo he contado de una manera muy superficial. Yo omitido muchísimos detalles, pero eso fue un hecho, no sé si paranormal, pero raro, raro. Ahora, pregunta 10. Lugar que has visitado que más te ha gustado y lugar que te gustaría visitar. El lugar que más me gusta, creo que todos se han dado cuenta que es Chilca, el Cerro Yaya, lo extraño mucho ahora, más que la playa Yaya, más que esos lugares, el Cerro Yaya en sí, o sea, les diré que voy 10 años allá y hasta ahora hay lugares que no conozco en el Cerro Yaya, es grande, es como una especie de meseta, es hermoso. Y lugares que me gustaría visitar, bueno, otro lugar que me ha encantado es el Callejón de Conchucos, o sea, ahí he visto las lluvias de estrellas más impresionantes y también fenómenos extraños. Y si salimos del Perú, la zona del Cerro Unita, de la comuna de Huara, en el desierto de Tarapacá, el desierto de Atacama, perdón, el desierto gigante de Tarapacá. También ahí tuvimos un avistamiento ovni que lo he comentado en alguno de los videos y fabuloso, fabuloso, volvería definitivamente. Y lugares que me gustaría visitar muchos pueblos abandonados de España, lugares misteriosos dentro de la comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Como Montserrat, como Terrassa, en fin. Este, También dentro de lo que es Europa me gustaría, por ejemplo, conocer la isla de Creta, porque uno de de los primeros acercamientos al misterio que tuve fue un documental el de Atlantis de Jacques Cousteau, donde él prácticamente llegaba a la conclusión de que el mito de la Atlántida no era otra cosa que el recuerdo de la desaparición de la civilización minoica, ¿no? Cuando explosionó el volcán de Tera. Y recuerdo que vi las imágenes del Palacio de Cnosos y hasta ahora lo quiero conocer. Otro lugar que quisiera conocer es el Parque Nacional Torres del Paine, al sur de Chile, que también lo vi por primera vez en un documental hace muchos años y me pareció qué belleza. Yo no niego que aquí en mi país hay lugares hermosos realmente. También cuando fui a Bolivia, Uyuni me pareció la belleza total, pero Torres del Paine es una de esas deudas que me tengo conmigo mismo que conocer. Aparte de no muy lejos de ahí, me imagino está lo del tema de Friendship, ¿no? Bueno, en fin, de los extraterrestres supuestamente que tienen su base por ahí. Un fuerte abrazo ahora sí, no quiero cansarlos más. Voy a nominar, redoble. Primer nominado, Mundo Azul, de mi amigo Julio Miranda. Y segunda nominada, Teorías de una lunática, también de la amiga Tania Artiol, ambos de España. Uno de Castilla y León y la otra de Cataluña. Espero que les guste, que puedan responder las preguntas. Si así lo desean, se las mando por ahí en una fotito por escrito. Y que les haya gustado, aunque el video ya está un poquito largo. Saludos.